pues lo hice manual, ¿verdad? Entonces, por lo que veo, por los exámenes que ya voy calificando, eh, sí nos fue bien, ¿verdad? Nos fue bien. Entonces, vamos a ver ahorita uno de los exámenes. Bien. Bien. Entonces dice acá, responder o completar los siguientes cuestionamientos. Rango altitudinal para el desarrollo de la mayoría de pastos tropicales. Pues podríamos decir que va de los 0 a los 2000 metros, podríamos decir, ¿verdad? O 1500 incluso. Pero 1500, 1800 por ahí, ¿verdad? Entonces, ese sería el rango. Dice, mencione 3 gramíneas que se desarrollan muy bien en climas fríos. Bueno, tenemos varias opciones. Tenemos el kikuyu, por ejemplo, el dactilo. ¿Alguien que me diga otro por ahí? La setaria. La cetaria, muy bien. Número 3, rango de temperatura en la que se desarrolla la mayoría de pastos tropicales. Podemos hablar de un 20 a un 32 grados centígrados por ahí. Si pusieron 20 a 30, está bien. Número 4, 3 materiales de reproducción de gramíneas forrajeras, ordenar en función de la frecuencia de uso, tomando en cuenta los pastos que se estudiaron. Dice materiales de reproducción. Bueno, están las semillas, ¿verdad? Por semillas, por semilla botánica, pues por estolones y por macoyas. 5. Esta planta se utiliza como abono verde, pasto de cobertura para rotación de cultivos y forraje. Sus hojas presentan 4 foliolos. Se puede utilizar para pastoreo o enificado. Posee alta capacidad de expansión y cobertura. Estamos hablando de maní forrajero. Número 6. Dice, es un tipo de braquiaria que se caracteriza por presentar el tallo hueco. Es la braquiaria mótica. Que es un banco de proteínas. Acá pudieron haber puesto diferentes definiciones, pero decíamos que es un espacio, ¿verdad? Es un espacio en donde se cultivan plantas principalmente leguminosas. Pueden ser otras familias de plantas que poseen alto contenido de proteína, ¿verdad? Que tienen más de 15% por lo general de proteínas. Y esto se utiliza para pastoreo controlado, digamos, o para obtener alimento ahí y transportarlo hacia donde se encuentren los animales, ¿no? La número 8 es, mencione 4 leguminosas que se utilizan en un banco de proteínas. Pues acá tenemos una amplia gama de materiales. Tenemos el Dolichos, el mismo maní forrajero, frijol terciopelo, leucaena, gandul, entre otras, entre muchas otras. Vamos con la siguiente. Rango de densidad de semilla, kilogramos por hectárea. Sí, las semillas de gramíneas. Pues acá, por lo general, va de un 3 a un 7 kilogramos, ¿verdad? Si pusieron 8, si pusieron un poco más amplio, pues no hay pena porque hay algunas especies que son de semilla más grande y por lo tanto, pues se amplía más el rango, digamos. Rango de densidad de semillas por hectárea, kilogramos por hectárea, si la semilla es de leguminosas. Acá es muy variable también. Podría ser un 20, un 25, o 20 a 30, por ahí. Hasta 45 aproximadamente. 11, dice toneladas de estolones por hectárea.
gramíneas forrajeras, estamos hablando de, creo que habíamos dicho, de 1 a 2 toneladas, o menos, de estolones. Y luego vienen toneladas de macoyas por hectárea. Hablamos de un 3, 4 toneladas de macoyas. Es un poco más amplio porque lleva más residuos de suelo, por ejemplo. Por eso es que es un poco más amplio. La número 13 dice rango de ganancias de peso vivo diario de acuerdo a los pastos vistos en clase. ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? Porque muchos no lo contestan. ¿No? Entonces, que no se recuerdan mucho. ¿Me escuchan, jóvenes? Sigue. Hablábamos de más de 500 gramos, ¿verdad? 600, 700, 800, o sea que sí, podían colocar de, ¿qué? De 500 a 700 o 800. No hay pena ahí, ¿verdad? Recordemos que son datos globales los que, o generales los que estoy preguntando acá. 14 dice, mencione 3 braquiarias vistas en clase. Bueno, hay varias también. Brisanta, mútica, braquiaria decumbens. Por ejemplo, 15. Estado fenológico recomendado para cortar sorgo forrajero cuando se utiliza para asilos. Hablamos del estado masoso o lechoso masoso. 16, mencione 2 gramíneas para suelos encharcados. Pues podemos usar, por ejemplo, la braquiaria mútica, el pasto alemán también. 17, el contenido de proteína, bueno, la humidícola también, ¿no? El contenido de proteína de leguminosas forrajeras generalmente está entre los 15 a los 25, ¿verdad? Generalmente, por ciento. Mencione 3 pastos estoloníferos. Bueno, también aquí hay varios. Están los sinodones, con los pastos estrella mejorada, estrella africana, el mismo kikuyú, ¿verdad? 19, 2 formas de determinar el valor nutritivo de los forrajes, aparte, dice, de su composición química. Formas de determinar. O sea, ¿qué contestaron ahí? Aparte de la determinación de su composición química, ¿de qué otra manera podemos determinar si un pasto es nutritivo? Bueno, nadie contestó eso. Vi que sí lo tenían, El análisis de Banzoe. ¿El análisis de qué? No escuché bien. Mediante el método de Windley o algo así, y el de Banzoes o algo así. De Banzoe, dice Dani. Esos son métodos que analizan el contenido a nivel de laboratorio, o sea, pero hay otras maneras. Dijimos que podíamos
ver desde el punto de vista del rendimiento de los animales, ¿no? Ganancias de peso, la conversión alimenticia. Entonces son otras formas de determinar, porque dijimos que hay indicadores, pero si el valor nutritivo no es un tema simple. Nosotros podemos ver que un pasto es muy bueno, pero tal vez su contenido no es utilizable, digamos. Entonces serían los otros métodos para poder determinar y analizar el valor nutritivo de los forrajes. Según, vamos a ver, dice, no, perdón, significado de FDA y qué componentes celulares integran. Sería la fibra ácido detergente, que dijimos que son componentes que no se disuelven en detergente ácido. Está la lignina, dijimos, y la celulosa. Bien. La segunda serie de 5 puntos. Y el primer problema era solo de revisar, ¿verdad?, estos valores. Era para ver la aplicación que tiene este valor nutritivo, de valor cultural de la semilla. Era para revisar nada más, ¿verdad? Entonces, recordemos que el valor cultural pues se determina a través de estos dos porcentajes también, ¿verdad? 70 y 80 en el caso de la primera casa comercial. Calculamos el valor cultural y 7 por 8 son 56, bueno, 5.600 dividido 100, bueno, 56 nos da el 56%. Si lo hacemos con los otros datos de la otra casa comercial, bueno, acá también nos da el 56%. ¿Cuál es la casa comercial que conviene elegir económicamente y explicar detalladamente por qué? Acá, como nos dio ambas semillas, valen lo mismo. Y nos dio 56% para ambos. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso, ¿verdad? Prácticamente nos da un mismo resultado, ¿verdad? Acá me gustó, algunos pusieron una parte ahí como un poco de análisis para justificar el por qué estaban eligiendo una semilla versus la otra. Por ejemplo, alguien decía que era mejor la primera porque estaba más balanceado los dos porcentajes. En el caso de la siembra de los pastos, pues se utilizan otros materiales inertes para que nos alcance esa semilla por área. Porque imagínense distribuir 2 kilos de semilla en una hectárea. Entonces acá no es tanto lo del balanceo acá, pero yo se los puse de buena porque es un buen análisis también. Entonces, acá no importa cuál selecciona esta persona, lo importante es que van a dar la misma cantidad de plantas germinables, ¿verdad? Tal vez un poco más agregar al análisis, porque pudieron haber hecho, tal vez ver el porcentaje en la fecha de caducidad o la fecha de obtención de la semilla. Ahí sí tal vez podríamos ver si ha afectado, o al menos de cierta manera, la fecha de empaque, digamos, o de producir la semilla. Podría ser, ¿no? Entonces, pero si dejaron ahí que cualquiera puede ser, pues cualquiera. Lo que sucede acá con esto del valor cultural es que, por ejemplo, se recolectan las semillas el día de hoy, ¿verdad? En ambas fincas, digamos, en finca A y finca B. Se recolectaron las semillas y para el primer caso, pues, tiene un 80% de pureza física. Y el segundo caso tiene un 56%, son semillas menos limpias, digamos. Pero luego de eso, luego de que nosotros compramos la semilla, ¿verdad?, o ellos también ya tienen ese dato de porcentaje de germinación,
Y ahí nosotros podemos definir, ¿verdad? Incluso, por eso tenemos que saber también los datos teóricos también, para ver si no ha vencido la semilla, porque eso también sabemos que puede ser afectado, ¿verdad? Eso es no más para tomar algunas decisiones ahí a la compra, porque las semillas son muy caras, ¿verdad? Y más si se utiliza una gran cantidad de semillas, como el ejemplo que pusimos ahí, bastante interesante para ver la utilidad, digamos, que tiene el valor cultural. Dice acá, se solicita a su persona como perito agrónomo revisar la información del siguiente cuadro para contestar algunas inquietudes del señor Pedro Paredes. Utilizar 2 decimales en el ejercicio. Acá variaron mucho, algunos utilizaron 45, bueno, acá con las preguntas que vienen acá. Algunos utilizaron 45 hectáreas por caballería, otros 44.8. No se preocupen, voy a tomar los dos datos como buenos, ¿no? Entonces acá dice el señor Pedro necesita elegir la semilla más barata. Entonces, primero podemos calcular el valor cultural de la semilla y luego ver cuánto nos cuesta en sí la semilla pura germinable, ¿verdad? O sea, la semilla contenida en esa bolsa de semilla. Y acá pues determinamos que para el primer caso tenemos 51% de valor cultural, para el segundo un 45% y el tercero un 44%. Nosotros vemos los precios, ¿verdad? El primer caso 140, el segundo caso 145 el kilo y el tercer caso 120. Acá de pura casualidad, ¿verdad? La respuesta era la C, ¿verdad? De pura casualidad, porque acá se pudo haber, por ejemplo, pudieron haber sido más altos estos valores y nos daba un porcentaje de valor cultural mayor, ¿verdad? Y estar un poco más, pude haber cambiado acá los precios, pero la respuesta es la C, ¿verdad? Porque nos sale a 272 quetzales, 2 quetzales menos que el primer caso, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el cálculo de valor cultural, para ver si de verdad es barata esta semilla, si de verdad es barata o está un poco cara, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque si nosotros lo transformamos en todo el ahorro que podríamos tener al utilizar tanta cantidad de área, pues nos vamos a dar cuenta que sí es una ganancia o un ahorro bastante significativo. Entonces acá, en este caso, pues la semilla más barata es la de 120 quetzales el kilo, ¿no?, de semilla comercial. Ahora dice, necesita conocer la cantidad de semilla comercial a comprar para establecer 3 caballerías de pasto. Tomar en cuenta una densidad de siembra de 5 kilos de semilla pura germinable por hectárea. Este ejercicio es muy similar al ejemplo que yo les compartí, ¿verdad? En este caso, como ya sabemos que vamos a utilizar la semilla C, ¿verdad? Entonces acá son 5 kilogramos que corresponden al 44% de valor cultural, ¿verdad? Porque ese es el resultado. Si calculamos el valor cultural acá, 55 por 80 dividido 100 nos va a dar 44% de valor cultural. Entonces, como sabemos que esa es la más barata, la cantidad de semilla comercial por hectárea que nosotros necesitamos es de 11.36, 11.36 kilos de semilla por hectárea. Pero como tenemos 134 hectáreas, 134.4, algunos me dicen 135, entonces ya solo es de multiplicar ese 11.36 kilos por 134.4.
y nos da un total de 1526.78 kilos de semilla. Si lo multiplicamos por el precio que tiene, que es de 120 quetzales, nos va a dar el inciso C, ¿verdad? Que es de 183.214 quetzales. Eso es si elegimos la más barata. Pero ¿qué sucede si lo que les estoy comentando ahorita se los voy a mandar al grupo para que vean? Es la resolución de este ejercicio. Muchos lo tienen bien, por eso es que, bueno, al menos los que voy calificando ya vi que están bien. Entonces, de todas maneras se los voy a compartir. La número inciso D. Por curiosidad, el señor Juan desea conocer la diferencia en costos si elige por error la casa comercial que ofrece la semilla más cara. Digamos que no hizo los cálculos, solo eligió ¿qué? Uno de estos. La semilla más cara, según nuestro análisis de valor cultural, pues es la B, con 322 quetzales con 22 centavos el kilo de semilla pura. Entonces es bastante caro. Si el señor se confundió y eligió la opción B, por ejemplo, entonces acá si hacemos el cálculo nuevamente de los 5 por los 5 kilos, y nos va a dar 11.11 kilogramos de semilla comercial por hectárea, las que estaríamos necesitando. Por las 134 hectáreas nos va a dar 1.493.18 kilos de semilla comercial. Por los 145 que vale esta semilla, y nos va a dar un costo de 216.511, ¿verdad? Imagínense, 216.000. Y acá nos pregunta, dice, por curiosidad, el señor Juan desea conocer la diferencia de costos. Entonces estaríamos viendo, bueno, de 216.511 menos 183.214, estaríamos ahorrando 33.297 quetzales, solo en costos de semilla. Entonces, por eso que es un dato muy utilizado en el caso de gramíneas utilizadas para la siembra de los pastos. Esa es la razón. Entonces hay que hacer un buen análisis. Muchas veces los valores que nos dan ahí de germinación y pureza física parecen confusos, pero ahora ya sabemos cómo se hace el cálculo de valor cultural. Una vez lo tengamos, ya podemos determinar cuál es la semilla que nos es más caro y cuál es la más barata, ¿verdad? Entonces, una vez determinamos, pues ya no hay necesidad de hacer otros cálculos con estos otros datos, sino que, como ya sabemos cuál es la barata, entonces yo les puse esta pregunta solo para que vieran, ¿verdad?, la magnitud de ahorro que pudiera, por error, pues, perder este señor, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces la solución. Le voy a tomar una fotografía más al rato y se los comparto en el grupo. Los comparto en el grupo. Eso era el examen entonces de segundo parcial. Muy bien. Bueno, y los que me mandaron por WhatsApp los resultados que no pudieron cargar, que también pues ya les puse en el mensaje ahí que no los he abierto porque se me pierden, ¿verdad? Se me pierden ahí entre todo el montón de mensajes. Entonces, algunos ya los abrí, los que ya abrí pues, es porque yo creo que les contesté de recibido, algunos no, ando calificando todavía, ¿verdad?
Entonces, ese es el segundo parcial, jóvenes. Y no sé si tienen algún comentario, alguna duda para poder un tema, otro tema. ¿No? Estaba fácil el examen. Bueno. Ya les apareció ahí mucha la presentación, ¿no? Se ve la pantalla negra, Inge. Gracias. Estoy viendo ahí que... Ahí está. Algo andaba mal. Bueno, ahora sí creo que sí lo ven, ¿verdad? Sí, Inge. Bien, el tema de hoy es de revisar cómo se manejan o cuál sería el manejo ideal, digamos, de los pastos. Ya vimos muchos de los datos que nos van a servir para, para poder manejarlos correctamente, ¿verdad? Ya vimos condiciones edafoclimáticas, ya vimos valor cultural, ya vimos el valor nutritivo de los pastos, algunas cuestiones de factores fisiológicos. Y el día de hoy pues vamos a ver este tema, ¿verdad? Que no es más que el conjunto de prácticas que se tienen que integrar, digamos, para manejar bien los pastos y también los animales, ¿verdad? Y con esto pues lograr al final de cuentas, al final de cierto tiempo, obtener una máxima productividad por animal y por finca, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, acá vamos a darle importancia al factor pasto y vamos a darle importancia al factor animal, ¿verdad? Entonces vamos a estar regulando y para ello pues vamos a hablar un poco de carga animal, que ya hicimos algunos ejercicios anteriormente. Vamos a hablar también de presión de pastoreo o la disponibilidad de alimento que tienen los animales, la intensidad de pastoreo, hasta qué porcentaje lo vamos a utilizar, el periodo de ocupación
y descanso. Acá vamos a ampliar esos temas. Hemos estado diciendo que los pastos amacolladores necesitan más descanso que los estoloníferos. Acá es donde vamos a repasar este tema. División y tipo de hato. Nos vamos a dar cuenta acá que un sistema en sistemas bastante modernos, los hatos de ganado pues se encuentran divididos, no se pastorean mezclados o en conjunto, sino que se dividen de acuerdo a sus necesidades, digamos, ¿verdad? La fertilización, el control de plagas, el riego en este caso para aumentar los rendimientos, el uso controlado del fuego para controlar malezas, entre otras, ¿no? Entonces esos son algunos puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Para ver esto, para entender un poquito más esto, vamos a aprender algo relacionado a las leyes universales del pastoreo racional. ¿Qué son las leyes universales del pastoreo racional? Pues no son más que ciertas normas, digamos, para poder, para que nuestro pasto pues no se pierda rápido luego de varios usos, ¿no? Y que nuestros animales, los animales que tengamos en nuestra pradera o en nuestro sistema, pues logren aprovechar al máximo estos pastos, que no se desperdicien los pastos, que no pierdan más energía los animales. Entonces hay que dividir sistemáticamente. Entonces acá, Boysen en 1974 estableció 4 leyes universales de pastoreo racional. Las primeras leyes se relacionan principalmente con el complemento o con la parte de los pastos, el bienestar de los pastos, y las otras 2 leyes pues más al bienestar de los animales, ¿no? Nos vamos a ir viendo uno por uno. La primera ley, conocida como la ley del reposo. La segunda ley, que es la ley de la ocupación, ¿verdad? No sé si me voy explicando ahí. La primera ley es ley de reposo, pero de reposo o de descanso de los pastos, de los potreros, digamos. La segunda ley, la ley de la ocupación, o sea, el tiempo de uso que le vamos a dar a los potreros. Ley del rendimiento básico, ya relacionada al componente animal. Y la cuarta, que es el de requerimiento regular. Vamos a ir viendo una por una. Bien. Para la primera ley de reposo, ¿qué es eso de ley del reposo? Las observaciones y mediciones de Boysen me condujeron a definir que los pastos, al igual que los humanos, tienen una curva de crecimiento y desarrollo evolutivo. Ya vimos las curvas de crecimiento de estos pastos. Desde el día que son pastoreados en adelante, ¿verdad? Desde el primer día de uso, cada día van creciendo progresivamente hasta alcanzar un punto máximo de desarrollo al que nosotros podemos definir como el punto de madurez fisiológica. Que más tarde se presenta su floración o estado de reproducción, que lo conocemos como el punto de madurez de cosecha. Pero ustedes saben que nosotros no lo tenemos que llevar hasta ese punto, porque si lo llevamos hasta ese punto, ya sabemos que los nutrientes pues van emigrando hacia las semillas, hacia las raíces, entonces nos quedamos sin nutrientes, ¿no? Entonces, antes de alcanzar entonces ese punto, debemos de aprovecharlo, ¿no? Pero observó y concluyó también que durante los primeros días del desarrollo de las gramíneas es muy lento. Luego, pasados un par de semanas, se acelera marcadamente, ¿no? Empieza a crecer un poquito más
estas plantas hasta llegar al punto de madurez fisiológica. Y luego va decreciendo hasta llegar al punto de madurez de cosecha. En este punto, ¿verdad?, cuando ocurre una aceleración de crecimiento de los pastos, él lo llamó como la llamarada de crecimiento, cuando los pastos empiezan a mostrar sus máximas emisiones, digamos, longitudinales de hoja. Ahí estamos hablando de la llamarada de crecimiento. Esa ley de reposo es, digamos, que los números de días que nosotros le vamos a tener que dar al pasto, ¿no?, para que no se nos deteriore, eso se logra pues a través de una rotación de los potreros, ¿verdad?, luego de ser pastoreados. Si nosotros pastoreamos más días, el pasto pues rápidamente van a ser consumidos los nuevos rebrotes. Y eso pues, si no se respeta ese descanso de los pastos, pues no van a persistir en el tiempo, se van a desaparecer. Y por eso es que en algunos potreros que son mal manejados, existen parches que ya no tienen pastos, rápido desaparecen, porque no se está respetando el tiempo que necesitan para poder recuperarse, ¿no?, que necesitan los rebrotes para que crezcan nuevamente, ¿verdad?, luego de un pastoreo. Entonces, acá esta primera ley, con el respeto, digamos, a esta ley, al permitir que cada potrero tuviese un descanso suficiente después de cada cosecha realizada por el ganado, con el tiempo se lograba cada vez un mayor rendimiento productivo de las pasturas y de los animales, ¿no? Pero acá el enfoque es recuperación, ¿no? Recuperación. Bien, entonces acá se trata entonces de respetar prácticamente esa curva de crecimiento luego de un pastoreo o luego de usarlo, luego de utilizar cierto potrero. Y acá es donde yo les decía que en el caso de los estoloníferos, ocupamos que alrededor de 25 días, 28 días de descanso, y mientras que los amacolladores pues hablábamos de 45 días o más en tiempos de sequía, ¿verdad? Y por esa razón acá tenemos algunos puntos, ¿verdad?, de los que va a depender este periodo de descanso. Uno, la época del año, ¿verdad? En época de invierno, pues el pasto puede descansar menos días que en la época seca, ¿verdad? Ustedes saben que se logra mayor volumen, mayor cantidad de materia seca en esa época. Factores climáticos, como estamos con la temperatura, la precipitación, la luminosidad, la fertilidad del suelo, si nosotros estamos reforzando nuestro sistema con algún programa de fertilización, cuáles son las características en sí del pasto, bueno, características fisiológicas, responde bien en esas condiciones, cómo se comporta, bueno, y la intensidad de defoliación a la que es sometida la pradera. Eso ya lo manejamos nosotros, y vamos a ver que se corte un 50%, un 60%, ¿verdad? Entonces, acá hay un pequeño resumen. En otras palabras, que haya pasado el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto, punto número 1, almacenar en sus raíces las reservas necesarias para un rebrote vigoroso. O sea que el pasto, luego de ser pastoreado por 3 días, 4 días o los días que nosotros le coloquemos de uso, necesitamos darle suficiente tiempo para que luego de eso pues podamos tener esas reservas suficientes y lograr con eso la famosa llamarada de crecimiento, ¿verdad?
o que exprese su máximo crecimiento antes de llegar al punto de madurez de cosecha, ¿verdad? Eso sería entonces la primera ley, que no es más que darle el descanso suficiente para permitir un buen rebrote, ¿verdad?, de nuestro pasto. Si se dan cuenta, acá estamos ayudando o tratando la manera de darle el bienestar al pasto, porque acá con esto nosotros pudiéramos decir, ah, no, hay pasto todavía, metámosle otro día más o otros 2 días metámosle los animales nuevamente, pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? No estamos viendo el bienestar del pasto, solo nos estamos enfocando al bienestar de los animales. Entonces acá, por eso es que esta primera ley se trata de el descanso que necesitan los pastos para poder recuperarse luego de un pastoreo realizado. Bien. La segunda ley, en este caso, siempre también enfocado al pasto, ¿verdad? Boyce observó que mientras menos tiempo permaneciera el ganado en un potrero, menor era el efecto negativo del ganado sobre la compactación del suelo y menor era también el efecto negativo sobre la capacidad de la pastura para rebrotar y desarrollarse. Acá él concluyó, luego, que el rebrote de la pastura era mejor cuando el ganado realizaba un pastoreo a fondo que cuando dejaba la pastura muy alta o cuando consumía el rebrote, ¿verdad? Entonces pudo concluir su segunda ley, siempre enfocado a pasto. El tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente corto para que una hierba cortada a diente en el primer día del tiempo de la ocupación no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que estos dejen la parcela. Acá se trata del número de días que vamos a estar ocupando este potrero. Entonces yo les decía, vamos a ver si viene algo por acá. No, no viene. Acá no deberíamos pasar los 7 días. No deberíamos pasar los 7 días de uso de un potrero, porque si es así, si nosotros seguimos utilizando ese potrero, los nuevos rebrotes pues van a ser consumidos inmediatamente o van a ser lastimados. Si los tenemos así en menos días también de uso, también podemos desperdiciar mucho pasto también, ¿verdad? Entonces acá no debería pasar los 7 días de uso que tenemos que darle a un potrero. Ustedes seguramente han visto en diferentes regiones que a veces se pasa de esto, ¿verdad? Pero es porque no se tiene un manejo racional de los potreros, simplemente se manejan otros sistemas de pastoreo que no son alternados o no son rotacionales, sino que son pastoreos continuos, ¿verdad? En donde a veces, si mucho, pues solo se van alternando un potrero y otro, solo tienen 2 potreros grandes. En este caso, los potreros son pequeños, diseñados para que puedan pasar los animales 3 días, 4 días en un potrero, luego pasan al siguiente potrero otros 4 días y así sucesivamente, mientras que los otros cumplen con su periodo de descanso. Entonces, si se recuerda, pues esta es las leyes del pastoreo racional. Vamos con la tercera. La tercera ley, solo me permiten.
el caso de la tercera ley, ya se va a enfocar a ver el bienestar del animal, ¿verdad? Pero en el anterior, primera ley de descanso, que tienen que descansar los pastos. El segundo, que es el tiempo de ocupación, es el tiempo que van a estar en uso esos potreros. Y esta tercera ley, solo me permiten un ratito, jóvenes. Pues sí, entonces, disculpen, jóvenes. La tercera ley, las observaciones de Boysen no solo estuvieron relacionados con la planta, también observó la respuesta animal con relación a las pasturas que estos consumían, ¿no? Entonces notó acá que el ganado por naturaleza no efectúa pastoreos muy eficientes, a menos que quien los pastorea les ayude a pastorear los potreros, que los va arreando, los van controlando a cada rato y va a ir consumiendo mejor, ¿verdad? Los va a ir moviendo, pero en realidad eso no ocurre de esa manera, ¿verdad? De este modo que se pudiera lograr su máximo rendimiento productivo al estar bien nutrido, ¿verdad? Entonces esta tercera ley concluyó su tercera ley, que dice: es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad de hierba y para que ésta sea de la mejor calidad posible. Acá lo que trata esta ley es, yo le llamo también, muchos le llaman la ley de la exigencia alimenticia. Acá ustedes saben que los novillos y el ganado, digamos, gordo adulto, tienen diferentes necesidades, ¿verdad?, nutricionales. Entonces acá la intención acá es pasar primero los animales, hacer una división del hato, para que los que tengan mayor exigencia alimenticia puedan pasar primero, ¿verdad?, puedan pasar de primero. Por ejemplo, si tenemos un potrero que podemos utilizar 6 días, por ejemplo, y tenemos 2 lotes de ganado, entonces los que tienen mayor exigencia alimenticia, pues los pasamos los primeros 3 días, y luego los siguientes 3 días, pues pasamos el segundo lote, para ocupar, digamos, esos 6 días de ocupación que tenemos disponible para utilizar cierto potrero. Entonces acá, si se dan cuenta, pues se trata de ayudar a los animales para que puedan ser suplidas sus necesidades, ¿no? Acá se trata entonces de dividir los lotes de ganado, ¿no? Ley de rendimiento máximo. Acá hay otra ley que siempre está enfocada al bienestar animal, a través de las observaciones que siguió realizando Boysen. Observó Boysen que el ganado, al ingresar a un potrero, imaginen un potrero ahí ustedes, al ingresar a un potrero descansado, primero lo recorre antes de iniciar a consumir el pasto ahí producido, y que durante su recorrido se desperdiciaba mucho pasto, y además observó que mientras más tiempo el ganado permaneciera en el potrero, mayor era el desperdicio, y que el pasto, al momento en que entraba el ganado, era de buena calidad, pero de un día para otro disminuía severamente en cantidad y calidad. Obviamente, ¿verdad?, se está utilizando ese potrero. Por otro lado, el ganado le daba muy buen rendimiento el primer día de pastoreo, pero decaía al segundo día, y más aún al tercer día, y más aún tras el paso de cada día que permaneciera
en el potrero. Entonces dedujo su cuarta ley, que es esta. En resumen, esta cuarta ley: para que una vaca pueda dar rendimientos regulares, es preciso que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Digamos que metemos a los... Acá está clara la ley, ¿verdad? Acá no podemos dejar más tiempo un lote de animales, porque ya vieron lo que pasa, los rendimientos van bajando. Para el ganado, mejor si solo entra 2 días, ¿verdad? Que no pasen esos 3 días de permanencia, tiempo de permanencia. A eso le llamo también, por eso lo puse en moradito aquí también, este de requerimiento regular, yo lo llamo también como ley de tiempo de permanencia en el potrero. Acá entonces, que no permanezca más de 3 días en una misma parcela, los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en una misma parcela. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero no, los costos aumentarían bastante, pero con que tengamos 2-3 días, nuestros rendimientos van a ser aceptables, Entonces acá, en resumen, tenemos estas 3 leyes. Las primeras 2 enfocadas al bienestar del pasto, ley de reposo, ley de recuperación o de descanso, ¿verdad? La segunda ley, que es una ley de ocupación, que va a determinar el número de días que van a estar en uso. Dijimos que pudiéramos utilizar 6 días, 7 días un potrero. Estoy hablando de potrero, no lo vayan a confundir con el tiempo de permanencia de los animales, ¿verdad? Acá un pasto me puede aguantar, que digamos 6 días de uso, pero eso no quiere decir que el mismo lote de animales vaya a pasar siempre en ese potrero, ¿verdad? Sino que se puede dividir el lote de ganado, y ahí ya estaríamos contemplando también la cuarta ley, ¿verdad? Y más aún si lo ordenamos un poquito según sus necesidades alimenticias o de exigencia alimenticia, pues estaríamos también cumpliendo la tercera ley, porque estamos pasando primero los animales más exigentes y luego los otros que están con menos necesidades, ¿verdad? Entonces, de esa manera, en la teoría parece ser muy fácil, pero en la práctica habría que hacer los cálculos necesarios para que no haya desperdicio de alimentos, para que todo lo que quede ahí sea bien aprovechado. Entonces, esa es la teoría, ¿verdad? En la práctica es más difícil ya ponerlo en práctica, pero eso sería lo ideal con estas 3 leyes de Voisin. Primera ley, ley de reposo. Segunda ley, ley de ocupación. La tercera ley es la ley de rendimiento máximo o de exigencia alimenticia. Y la cuarta, que es el de requerimiento regular o el tiempo de permanencia de los animales en el potrero, que dice claramente que cada día que pasa en un mismo sitio, los rendimientos van bajando también. Muy bien. Acá tengo un repaso para refrescar un poco la memoria. Acá ya hicimos varios ejercicios al inicio del curso con respecto a esto, ¿verdad? Acá el tema de carga animal, que sabemos muy bien que es el número de unidades animal por unidad de superficie por unidad de tiempo. El periodo generalmente es de un año, en el que se hacen estos cálculos, porque mantienen similares cantidades de cabezas de ganado en un año, porque siempre hay animales de reemplazo, hay animales
que son sacrificados año con año, pero se mantiene un similar número de animales en el inventario ganadero. Acá la unidad animal para repasar, ¿verdad?, son 454 kilos, o lo que sabemos que son 1000 libras. 1000 libras. Ejemplo, dice acá, determinar la carga animal de una finca que tiene 20 hectáreas y cuenta con el siguiente inventario ganadero. Eso es lo que tiene ahí. Por ejemplo, tengo 14 vacas en producción de 430 kilogramos de promedio, ¿no? 430 kilogramos. Me va a dar un total de 6020 kilos. 6 vacas horras de 415 kilogramos, que me van a dar 2490. 8 novillas de 1 a 2 años de 200 kilos, 600. Bueno, en resumen, acá tenemos un total de peso vivo de 14.730 kilogramos de peso, ¿verdad? Si lo estandarizamos para tener el número de unidades animal, pues vamos a dividirlo en este caso, como son kilogramos, dentro de 454 kilogramos, nos va a dar 32.44 unidades animal, ¿verdad? Y acá digamos que tenemos 32.44 en esas 20 hectáreas, me va a dar 1.62 unidades animal por hectárea por año generalmente. Eso sería mi carga animal de acuerdo a ese inventario ganadero, para que se recuerden un poquito. En cuanto a estas vacas horras, pues es una denominación que se le da a las vacas que están que no están en producción, ¿verdad? Vacas que ya son muchas veces que ya son de reemplazo y no han salido de la finca, ahí se mantienen, ¿verdad? Si quisiéramos ordenar estos lotes de animales según sus necesidades, pues nos vamos a dar cuenta que dejaríamos de último a estas vacas horras, dejaríamos los últimos días a estas vacas para que pasen a un potrero, puesto que ustedes saben que ya son de descarte, ¿verdad? Entonces no están en producción. Bien. Acá hay un pequeño ejercicio, por favor, hagámoslo para refrescar ahí. Dice calcular el número de unidades animal que posee una finca que cuenta con los siguientes lotes: lote 1, 2 y 3. Calculen el número de unidades animal y también calculen la carga animal con 15 hectáreas.
¿Cuánto les dio, mucha? ¿Cuánto les dio ahí? Inge, a mí me dio 72.4 unidades de animal. A mí también, Inge. Sí. ¿Y carga? También a mí, sí. Carga 4.8. 4.8, gracias. 4.8 unidades animal por hectárea. Por año. Ujú. Muy bien. Era para recordar un poquito. Acá hay otro concepto, presión de pastoreo.
presión de pastoreo no es más que el número de unidades animal por unidad de forraje disponible. Y acá ya estamos hablando de disponibilidad de alimento, ¿verdad? O lo mismo que hablar de la disponibilidad de forraje por unidad animal por día. Ese es un concepto que no hemos visto, pero para eso les pongo este pequeño ejemplo, ¿verdad? Acá vamos a leer esto. Dice, a manera de ejemplo, si en un potrero de 1 hectárea, acá es un área de 1 hectárea, que tiene una disponibilidad de 2.000 libras de materia seca, digamos que según nuestro muestreo que realizamos para calcular la cantidad de alimento, digamos que en ese potrero tenemos disponibles 2.000 libras de materia seca de pasto, ¿verdad? Digamos que tenemos 2.000 libras de materia seca. Y deseamos alimentar animales este es un ejemplo, deseamos alimentar animales de 1.000 libras que consumen el 2% de su peso vivo. ¿Cuál es el número de número de animales que se debe introducir al potrero, por ejemplo? Entonces acá, según nuestro cálculo, que ya sabemos, 1.000 por el 2%, que nos da 20 libras de materia seca, digamos, sería la necesidad de consumo, ¿verdad? Por animal por día. Y entonces las 2.000 libras disponibles dividido los 20 libras por animal, nos va a dar que ese pasto nos alcanza para 100 unidades animal, ¿verdad? Entonces la disponibilidad de alimentos sería entonces que, bueno, 2.000 libras de materia seca disponibles para 100 unidades animal. Por lo que la presión de pastoreo es equivalente a 100 unidades animal por hectárea por día. A manera de ejemplo, para que entendamos un poquito mejor, ¿no? Acá tenemos 2 potreros, uno de 1 hectárea y un segundo potrero que también tiene 1 hectárea. Pero recordemos que acá puede variar la cantidad de alimento disponible por cada potrero, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, o podemos variar el número de unidades animal que introducimos. Entonces, si hablamos de disponibilidad de forraje por unidad animal por día, pues vamos a ver acá que va a ser diferente, ¿verdad? Porque en un potrero vamos a meter, por ejemplo, 40 unidades animal introducidos al día. En el potrero 2 vamos a meter 125 unidades animal por día. Entonces, la disponibilidad de alimentos sería los 2.500 divididos los 50 que estamos introduciendo, nos va a dar 50 kilogramos de materia seca por unidad animal por día. Esa sería su presión de pastoreo, ¿verdad? Según este concepto que tenemos acá, la disponibilidad de forraje por unidad animal por día, que sería esto. En el otro ejemplo, acá tenemos la misma cantidad de alimento en ese potrero, 2.500, pero acá le metemos más unidades animal, ¿verdad? Y si metemos más unidades animal, pues obviamente nuestra disponibilidad de alimento por unidad animal por día pues va a ser menor. En este caso nos da 20 kilogramos de materia seca por unidad animal por día. Es mayor el número que estamos introduciendo. Entonces eso es para entender este concepto. Primero, que es número de unidades animal por unidad de forraje disponible, que sería esto, 100 unidades animal por hectárea en este ejemplo. Y para la segunda forma de interpretar la presión de pastoreo, les puse estos 2 ejemplos, ¿no? Disponibilidad de forraje por unidad animal por día. Estos se logran, estos 2.500, estos 2.000 kilos de materia seca, pues son resultados de los muestreos que se realizan en los potreros. Bien. Acá hay otro tema, ¿verdad? Conocido como la intensidad de pastoreo, que nos va a marcar prácticamente
el grado de defoliación o el porcentaje de defoliación que nosotros queremos darle a los potreros. Entonces, en sí se refiere a la proporción que es consumido de pasto del total disponible en la pradera. ¿Cómo así? Nosotros, por ejemplo, nosotros disponemos de un rendimiento de 3.500 kilogramos, ¿verdad?, que nos marcó nuestro muestreo. Nuestro muestreo de pastos nos marcó que tenemos disponible en el lugar, en ese potrero, 3.500 kilogramos. Pero nosotros decidimos darle un porcentaje de uso, un factor de uso de 60%, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos entendiendo ahí? Que no vamos a dejar que se consuman los 3.500 kilogramos por alguna razón, ¿verdad? Ya sea para tener un poco más de pasto para otros lotes que vienen atrás de este lote, o para tener, digamos, una reserva de producción de semilla, ¿verdad?, también. Pero digamos que ese factor de uso de 60% que le estamos dando nos está indicando que solo podemos consumir una parte, ¿verdad? No estamos utilizando o no queremos utilizar el 100%, los 3.500 que nos marcó el muestreo. Solamente vamos a aprovechar para nuestros animales 2.100 kilogramos, ¿verdad? Las razones pueden ser varias, ¿no? Entonces acá, si hablamos de intensidad de pastoreo, cuando existen ensayos de simulación, pues se trata de ver la altura de corte. La altura de corte que nosotros vamos a disponer para nuestros animales, ¿no? En otro caso, pues es el porcentaje, ¿verdad?, el factor de uso que nosotros le estamos dando a nuestros animales. En este caso, en este ejemplo, un 60% de factor de uso, ¿no? Bien. Acá les hablaba al principio de estos dos, eso ya los hablamos en las leyes universales del pastoreo. Y acá, por ejemplo, tenemos el periodo de ocupación. Es el tiempo durante el cual es utilizado o es pastoreado un potrero por un hato o grupo de animales por cada ciclo de rotación. Entonces, yo les decía, acá hago énfasis nuevamente, que este periodo de ocupación no debería pasar de los 7 días, no mayor de 7 días. Ustedes saben qué es lo que pasa, ya vimos en la segunda ley, perdón, este punto, ¿verdad? No debería ser mayor de 7 días. Podríamos utilizar el potrero 6 días, 5 días, ¿verdad? Pero si nos pasamos, deterioramos el potrero. En cuanto al periodo de descanso, el periodo de descanso pues es un tiempo, ustedes saben que es para que se recuperen los pastos en ese potrero. Entonces acá la vamos a llamar como periodo de descanso, periodo de reposo, tiempo de reposo sin uso que se debe dejar el potrero después del pastoreo anterior. Esto lo trata la primera ley del pastoreo racional y depende de factores como la época del año, las condiciones de clima, el tipo de pasto, si es un estolonífero, si es un amacollador. Ya vimos que le tenemos que dar en algunas 28 días, en otras 45 días, ¿verdad? La intensidad de defoliación, de eso va a depender también cuál es el factor de uso que le vamos a dar. Utilizamos fertilización o no, y también si disponemos o no de riego. Entonces, dependiendo de estos puntos, de estos factores, pues así será el tiempo que nosotros pudiéramos definir como periodo de descanso de nuestros pastos. Bien. Ya sabemos qué es eso de carga animal. Acá vamos a insertar otro concepto
conocido como la carga animal instantánea. Recordemos que cuando hablábamos de carga animal, pues generalmente decíamos que es para un año, ¿verdad? La carga animal. Pero existe otro tema conocido como carga animal instantánea, que se va a referir básicamente al número de unidades animal que ingresan a un potrero o unidades de superficie en un momento determinado. Es un tiempo más corto, digamos. Entonces, para entenderlo, vamos a revisar este pequeño ejercicio. Dice, en un sistema rotacional de pastoreo que cuenta con 15 hectáreas divididas en 5 potreros, digamos que ya están los 5 potreros ahí, de 3 hectáreas cada uno, se alimenta durante todo el año 20 vacas en producción, 15 vacas gorras, 10 novillas de 1 a 3 años, que representan un total de peso vivo de 15.880 kilos, que son equivalentes a 35 unidades animal. Si nosotros revisamos el concepto de carga animal, nos vamos a dar cuenta que 35, si dividimos estos 35 unidades animal sobre las 15 hectáreas que disponemos en la finca, nos va a dar una carga animal de 2.33 unidades animal por hectárea por año. Pero si tomamos en cuenta este concepto de carga animal instantánea, nos va a limitar a un número más reducido de días de uso, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 35 unidades animal que van a pasar, que son los mismos que van a rotar en cada uno de los potreros, y acá dice claramente que que los potreros tienen 3 hectáreas cada uno. Entonces acá, estas 35 unidades animal sobre las 3 hectáreas que estamos utilizando en ese momento, ¿verdad? En esos días de ocupación, nos va a dar 11.67 unidades animal por hectárea por tiempo de ocupación seria. Entonces es un tiempo más corto, ¿verdad? Y por lo tanto, pues aparentemente son más elevadas las cargas, ¿verdad? Pero es porque estamos solamente enfocándonos a cierto potrero, y a un determinado número de días más corto, en este caso correspondiente al número de días de ocupación que estemos dando al potrero. Como quien dice, la carga animal es de manera general al año, y la carga animal instantánea pues es en un periodo más corto de tiempo, en un espacio más reducido dentro del mismo sistema. Bien, acá hay algunos, más adelante vamos a hacer un ejercicio, pero acá existen los que se conocen como los sistemas de pastoreo, que son las formas de utilización que podemos diseñar, ¿verdad?, para nuestros potreros. Y básicamente los objetivos son los siguientes, ¿verdad? Primero, alcanzar y mantener una alta productividad de los pastos sin provocar el deterioro de estas. Si se dan cuenta, estamos tratando de cumplir con la primera ley, ¿verdad?, prácticamente, ¿verdad? Alcanzar y mantener una alta productividad de las praderas, sin provocar el deterioro de estas. La número 2, conservar y mejorar la productividad de los suelos dedicados a la producción de pastos. O sea, estas dos primeras se están enfocando a el cuidado prácticamente de los pastos, ¿no? La tercera, que es ajustar la producción de pastos a las necesidades alimenticias de los animales. Ya el enfoque es para los animales, se trata de cumplir la tercera ley del pastoreo racional. Y 4, pues obtener máximos indicadores de respuesta animal a través del uso eficiente de los pastos. No los vamos a dejar más días en cierto potrero, porque ya vimos que los rendimientos tienden a disminuirse a medida que
dejamos más tiempo los animales en un espacio. Entonces hay dos tipos generales, ¿no? Pastoreo continuo y pastoreo rotacional. Para el caso del pastoreo continuo, vamos a ver si está, no está acá, el caso del pastoreo continuo, lo que se hace es contar con solamente un espacio grande, sin divisiones, ¿no? Y entonces los animales pasan, se van moviendo de un lugar a otro, se van acarreando, ¿verdad? Sin tanto cálculo, sin tanto control de los animales. Los vaqueros van arreándolos sin mucho control, ¿verdad? En cambio, el pastoreo rotacional, pues ahí ya se hace una sistematización, ahí ya se hacen muestreos por potreros, se ven disponibilidad de alimento, ¿verdad? Se ve el tema de presión de pastoreo, en pocas palabras, en este otro tipo, ¿no? Para el caso de pastoreo rotacional, pues hay varias modalidades, y la idea con eso es que es el aprovechamiento por parte de los animales, ¿verdad? El forraje se aprovecha de manera eficiente utilizándolo en su periodo de máxima producción y valor nutricional, como es controlado, ¿verdad? La número 2 permite mayor capacidad de carga de los potreros y por ende mayor producción de carne y leche por unidad de superficie. La número 3 es que favorece el control de plagas, principalmente también el control de malezas, al poderse realizar de manera oportuna y organizada. La incidencia de malezas se ve reducida por el rápido rebrote del pasto durante el periodo de descanso. O si nosotros tuviéramos un problema más serio con estas malezas, pues nosotros pudiéramos, luego de que ya dejamos de utilizarla, pues podemos disponer ya de algún día para poder ver qué es lo que está sucediendo, poder hacer algún tipo de control, arrancar plantas, por ejemplo, desde la raíz. Entonces nos ayuda a organizar un poquito mejor nuestras actividades. No solo eso, sino también en algunas praderas pues se llena bastante de gusanos cortadores o chinches, y de hecho una de las formas de poder controlarlo, según experiencias de los productores, es que meten a pastorear altas cargas, ¿verdad?, de animales, aumentan las cargas y van pisando, van machacando las plagas, ¿no? Entonces sí, ayuda hasta cierto punto esas altas cargas, pero solo en corto tiempo, ¿verdad? La número 4 favorece la persistencia de las pasturas al no utilizar sus reservas, ¿no? Siempre relacionado con la primera ley, ¿verdad?, lo que ayuda a las plantas a mantenerse vigorosas y productivas. Esas son las ventajas. Reduce el riesgo de reinfestaciones para interferir el ciclo biológico de algunos endoparásitos y ectoparásitos, ¿verdad? Recordemos que el ciclo de los parásitos muchas veces son liberados, se hace un tratamiento, se hace una desparasitación de los animales, y al momento de defecar, pues por lo general regresan nuevamente a ser consumidos por los animales, pero como ustedes saben que cuando hay una división, cuando hay una alternancia de uso de estos potreros, pues va a pasar un buen número de días, y al momento de que regresen los animales, pues estos parásitos muchas veces pues ya han sido eliminados o murieron porque ya no encontraron algún otro hospedero. Entonces de eso se trata. También facilita el control de agroquímicos con efectos residuales que pudieran ser tóxicos para los animales, ¿no?, que pudieran, como se van a dejar sin uso, podemos aprovechar esos días de reposo para hacer cualquier control de plagas y enfermedades de los pastos, ¿no?
La 6 contribuye a mejorar la fertilidad de los suelos, distribuyendo de manera uniforme el aporte de estiércol y orina que realizan los animales. Permite al pasto tener un periodo de descanso y periodo de ocupación acorde a su capacidad de producción. Y la número 8, pues permite el aprovechamiento de todos los recursos de la finca, naturales como el agua, suelo, planta y animales, instalaciones y mano de obra. Entonces, nos permite mejorar, ¿verdad? Tenemos algunas alternativas de sistemas de pastoreo rotacional, ¿verdad? Ya vimos que el continuo, pues dijimos que no está dividido, ¿verdad? Está dividido. Y acá lo que ocurre con estas alternativas es que acá en el pastoreo alterno, por ejemplo, se cuenta por lo general con 2 potreros grandes. Se pasa un día en uno, al otro día se pasan al otro y así se van alternando, ¿verdad? Son formas de trabajar que va desde lo menos eficiente a lo más eficiente según estos puntos, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Pastoreo alterno, solamente se cuenta con 2 espacios que se van alternando, ¿verdad? Pastoreo en fajas, pues acá se utilizan unas divisiones móviles. Se van avanzando con los animales, se van controlando en un potrero grande, digamos, que se van moviendo estas cercas móviles para que los animales no regresen a donde ya fue pastoreado, ¿verdad? O que no pasen de largo a ir a meterse para que no desperdicien ese pasto. Entonces se va moviendo estas divisiones en ese tipo de pastoreo en fajas. En el pastoreo diferido, pues se hace con algún propósito, algún potrero se deja sin uso para que nos produzca semillas o tal vez se le está dando algún manejo, se le está realizando alguna investigación, ¿verdad? Entonces, es de dejar, digamos, un potrero para otro fin, ¿verdad? O algún potrero o algunos potreros para forraje de corte, ¿verdad? Programado. El pastoreo estacional, pues muchas veces los alimentos pues son limitados en alguna estación del año y hay que llevar a los animales a otra finca, ¿no? Por ejemplo, en la costa sur muchas veces se trasladan estos animales hacia Petén, hacia Izabal, para que puedan aprovechar de mejor manera los pastos que se van dando en esos lugares, ¿no? El pastoreo rotacional pues tiene como fin dividir la finca en tantos números de potreros sean necesarios, con la intención de que los pastos pudieran ser mejor aprovechados, ¿no? Esa es la idea. Y el otro, que es el más complejo, que es el de pastoreo de punteros y continuadores, que acá es donde se cumplen todas las leyes universales del pastoreo. ¿Por qué? Porque acá se le da un número definido de ocupación, se le da un número definido de tiempo de reposo y se hace una clasificación de hatos, ¿no?, según sus necesidades, y pasan los primeros, conocidos como los punteros. Esos son los que van a ser más exigentes en nutrición, ¿no? Y los continuadores pues van a ser los que vayan, por ejemplo, si tenemos 6 días de uso de un potrero y tenemos 2 lotes con diferentes necesidades, pues los punteros van a ser los que tengan mayor necesidad. Van a pasar los primeros 3 días, por ejemplo. Y los continuadores van a ser los que tienen menos exigencia y son los que van a ir detrás, ¿verdad? Entonces estarían 3 días los punteros y los continuadores van a estar 3 días también. Si se dan cuenta,
cumplimos con la ley de exigencia alimenticia, cumplimos con la ley de permanencia de los animales, que no debería ser mayor de 3 días, y también cumplimos con el tiempo de ocupación de los pastos, que dijimos que no debería ser mayor de 7 días. Entonces acá se hace juego, se ponen en juego las 4 leyes. Este es el más complejo. Y este es el que vamos a, con el que vamos a hacer un ejercicio el día viernes, con esto de determinación del número de potreros. Acá, con una fórmula muy simple, que toma en cuenta el periodo de descanso, el periodo de ocupación por lote y el número de lotes en los que se está dividiendo el hato ganadero. Pero esto lo vamos a ver el día viernes, ya con un ejercicio. Por el día de hoy lo vamos a dejar acá con estos de alternativas de sistemas de pastoreo rotacional. Okay. Vamos a dejar ahí, jóvenes, y nos vemos el día viernes. ¿Hay alguien aquí con vida? De acuerdo, Inge. Gracias, Inge. Buenas tardes, Inge. Vemos. Feliz tarde, Inge. Están Buenas tardes. Buenas tardes, Inge.